La lluvia caía con furia sobre el patio de tierra batida. El barro se mezclaba con las gotas de sangre que goteaban desde la comisura del labio de la muchacha. Estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda y la camisa rasgada, temblando entre la vergüenza y el miedo. Un hombre alto, con la correa de cuero enrollada en el puño, respiraba agitado frente a ella, como si disfrutara del castigo que estaba por propinarle. «Te advertí, Lucía. Aquí no se roba ni un mendrugo», rugió el capataz alzando la mano. Pero antes de que el golpe cayera, una voz grave y seca atravesó el aire como un trueno. «Basta». El silencio fue inmediato. Incluso la lluvia pareció detenerse por un segundo. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada del establo. Allí, de pie bajo el arco de piedra, se erguía un hombre de mirada oscura, capa larga y botas empapadas. Su rostro, endurecido por los años, mostraba una cicatriz en la mejilla que hablaba de un pasado violento. Era don Esteban de Valverde, el viudo que había regresado al pueblo después de años de ausencia. Nadie lo esperaba esa tarde. Nadie sabía siquiera si volvería. «Señor, yo...» balbuceó el capataz. «Suelta esa correa o te la hago tragar», dijo Esteban sin mover un músculo. El capataz bajó la vista. La correa cayó al barro. Lucía apenas podía mantener los ojos abiertos. Su rostro estaba hinchado, la piel rota sobre el pómulo izquierdo. No entendía lo que pasaba. Había aceptado su destino. Estaba sola desde los 11 años, lavando pisos, cargando agua, durmiendo en el cobertizo. Cuando la acusaron de robar pan, no intentó defenderse. ¿De qué serviría? Pero aquel hombre se acercó a ella. Sus botas chapoteaban en el barro. Se agachó con dificultad y sacó un pañuelo limpio de su bolsillo. Lo pasó por el rostro de la muchacha con una delicadeza que parecía de otro mundo. Luego, sin decir palabra, cortó las cuerdas con su navaja y la sostuvo por los brazos. «¿Puedes caminar?», preguntó sin mirarla directamente a los ojos. Ella asintió apenas. El cuerpo le temblaba como una hoja. «Entonces ven conmigo». El murmullo fue inmediato. Los sirvientes se miraban entre sí, algunos con asombro, otros con envidia, otros con miedo. Nadie había visto jamás a don Esteban interceder por nadie desde la muerte de su esposa, 5 años atrás. Desde entonces, vivía encerrado en la casona del acantilado, rodeado de retratos cubiertos con sábanas y relojes detenidos a la hora de la tragedia. Lucía no sabía por qué ese hombre la ayudaba. Sentía que el corazón le iba a estallar. Nunca la habían defendido. Nunca nadie había hecho nada por ella sin pedir algo a cambio. Cuando llegaron a la puerta de la casona, empapados, él le abrió paso sin pronunciar una palabra. La casa olía a madera vieja y a soledad. El fuego en la chimenea apenas ardía. «Te quedarás aquí», dijo finalmente. «En la habitación del ala sur. Es más cálida». Lucía levantó los ojos. Por primera vez lo miró de verdad. Vio el dolor en sus pupilas, esa especie de sombra que solo cargan los que han amado y perdido. Sintió que algo dentro de ella se estremecía. «No entiendo por qué», susurró. «Yo tampoco», respondió él con la voz rota. Lucía despertó sobresaltada. Las sábanas blancas eran demasiado suaves, demasiado limpias. Por un segundo pensó que estaba soñando, pero cuando vio el fuego ardiendo en la chimenea de piedra y la bandeja con pan caliente y leche a los pies de la cama, recordó todo: el barro, el golpe, la voz firme que la detuvo y esos ojos oscuros que no se atrevieron a mirarla demasiado tiempo. La habitación tenía cortinas de lino, un armario antiguo y un espejo con marco dorado. Lucía nunca había dormido en una cama así. Sus dedos temblaban mientras se llevaba un trozo de pan a la boca. Comía despacio, como si temiera que le fueran a quitar aquello en cualquier momento. Esa mañana nadie fue a buscarla, nadie le dio órdenes. La puerta no tenía cerrojo. El silencio era absoluto, salvo por el tic-tac lejano de un reloj que aún seguía marcando el paso del tiempo. Cuando por fin se atrevió a salir, caminó descalza por el pasillo largo que olía a cera y a recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, retratos en los que nadie sonreía. Al fondo, la puerta del despacho estaba entreabierta. Ella no quería espiar, pero la voz de él la detuvo en seco. «¿Quién te acusó?». Lucía sintió que se le paralizaba el corazón. Estaba hablando por teléfono, o quizás con algún sirviente que ella no veía. Se escondió tras una columna. «No fue ella quien robó». «Sé que no»,
Su voz era baja pero firme. Alguien está probando mis límites. Silencio. No, no la voy a echar, ni hoy ni mañana. Y si alguien más levanta la mano contra ella, lo echaré a patadas de esta casa. No me importa si es de la familia. Lucía retrocedió despacio. Algo se le rompió dentro. No sabía qué era esa sensación. No era gratitud, ni alivio, ni siquiera alegría. Era otra cosa, una mezcla de susto y ternura, como si alguien hubiera removido una herida que ya estaba dormida. Cuando Esteban salió del despacho, la vio en el pasillo. Ella bajó la cabeza de inmediato. Él se detuvo a unos pasos sin acercarse demasiado. ¿Dormiste bien? Ella asintió. ¿Comiste? Volvió a asentir. Hubo un silencio incómodo. ¿Sabes leer?, preguntó él. Lucía levantó los ojos, sorprendida. Sí, señor. Un poco. Aprendí con el padre Mateo. Cuando limpiaba la sacristía, me dejaba leer los libros que nadie usaba. Esteban pareció meditarlo. Luego asintió con la cabeza. Entonces puedes ayudarme en la biblioteca. Mi madre dejó todo un archivo de cartas sin ordenar. Podrías empezar por ahí, si te parece. Lucía no entendía por qué le pedía su opinión. Nunca antes alguien lo había hecho. No sabía si decir que sí o que no. Claro, sí, señor. Esteban, dijo él como al pasar. No me llames señor. Ella abrió los ojos, confundida. Está bien, don Esteban. Él soltó una sonrisa breve, casi imperceptible, pero no insistió. Siguió caminando hacia la salida, con ese andar firme, como si cargara algo invisible en la espalda. Esa tarde, Lucía pasó horas en la biblioteca. Los libros olían a tiempo detenido. Los retratos en las paredes la miraban con desconfianza, pero entre las páginas de una carta antigua encontró un mechón de cabello atado con un lazo azul, y entonces lo entendió. Esa casa tenía fantasmas, no de los que arrastran cadenas, sino de los que viven en la memoria, de los que aún respiran. Esteban desde el umbral la observaba en silencio, y aunque no lo sabía en ese momento, algo también empezó a moverse dentro de él. Las primeras semanas transcurrieron bajo una calma tensa, como una tregua entre dos mundos que apenas se rozaban. Lucía caminaba por la casa como si no le perteneciera, siempre en silencio, siempre alerta. A pesar de que Esteban no le imponía tareas pesadas, ella se levantaba antes del amanecer, limpiaba la biblioteca, organizaba las cartas y dejaba todo en perfecto orden. No por obligación. Era una forma de agradecer, aunque nunca se atrevía a decírselo. A veces él pasaba junto a ella sin decir palabra. Otras veces le señalaba algún error en la clasificación con una voz seca, casi impersonal. Pero detrás de cada corrección había un gesto oculto, una taza de té caliente dejada sobre la mesa, una manta doblada junto a la ventana cuando llovía, un libro abierto sobre el escritorio con una flor seca marcando la página exacta donde debía continuar. Lucía no sabía cómo interpretar esos gestos. Se sentía confundida, atrapada entre el miedo y la esperanza. Cada noche se acostaba preguntándose por qué él hacía todo eso, por qué no la echaba, como habría hecho cualquier otro. Una tarde, mientras organizaba una gaveta olvidada, encontró una fotografía amarillenta. Era una mujer de cabello oscuro, mirada intensa y sonrisa suave. Estaba sentada en el mismo sillón donde ahora ella dejaba sus cuadernos. Por instinto, Lucía supo quién era. «Era mi esposa», dijo Esteban apareciendo detrás de ella. Lucía se sobresaltó. No lo había escuchado entrar. «Lo siento, yo no quise...» «No importa. Todos los que viven aquí terminan encontrándola tarde o temprano». Lucía bajó la mirada. Sentía que había cruzado un límite. Murió hace 5 años. Fue un accidente, aunque muchos dicen que fue un castigo de Dios. El silencio cayó como una losa. «Yo no volví a entrar en esa habitación hasta el día que tú llegaste», continuó él, con la voz más baja. «Pensé que nunca iba a volver a abrir las ventanas. Pero cuando te vi ahí en el suelo, indefensa, no sé, algo se quebró». Lucía no sabía qué responder, solo lo miraba, y por primera vez lo vio sin el peso del misterio. Lo vio como un hombre solo, un hombre herido. «No tienes que quedarte si no quieres», dijo él. «Puedes irte cuando quieras. No eres una prisionera». «¿Y a dónde iría?», preguntó ella, apenas un susurro. Él la miró, sorprendido por la honestidad en su voz. «No lo sé», admitió. «Pero si decides quedarte, quiero que sea porque tú lo eliges».
Lucía asintió, sin entender del todo lo que estaba aceptando, pero en el fondo, algo en ella ya lo había elegido, no por comodidad, no por compasión, sino porque por primera vez sentía que su presencia tenía valor. Esa noche, mientras él tocaba el piano en el salón, una melodía suave, melancólica, Lucía lo observaba desde el umbral sin que él lo supiera. Cada nota parecía arrancada del alma, y por un instante, ella deseó ser parte de esa música, ser parte de su mundo, aunque fuera solo por un momento. Al día siguiente, el pueblo entero parecía agitado. Una comitiva había llegado desde la ciudad, carruajes oscuros, trajes planchados y miradas llenas de juicio. Eran los hermanos de la difunta esposa de Esteban, los mismos que habían desaparecido tras el funeral y que ahora regresaban, como buitres oliendo herencia. Lucía los vio desde la ventana, sus rostros tensos, sus voces altivas. Se sintió pequeña otra vez, como la criada que había sido, como la niña que dormía entre baldes y lavaba los pisos con las rodillas en carne viva. Esteban se reunió con ellos en el salón principal. La conversación, aunque a puertas cerradas, se filtraba como cuchillos entre los muros. Discutían papeles, tierras y un testamento nunca firmado. ¿Y esa?, escuchó Lucía desde la escalera. Era una voz femenina afilada. ¿Es la nueva doncella o algo más? Esteban respondió con frialdad, pero firme. Es una muchacha honesta que trabaja en esta casa. No es de su incumbencia. Lucía apretó los dientes. Sabía que hablaban de ella. Sabía que no la aceptarían, pero no esperó que esa misma noche la interceptaran en el pasillo. «Escúchame bien, muchachita», dijo una de las mujeres, con un pañuelo de seda en el cuello y ojos como cuchillas. «No pienses ni por un segundo que vas a quedarte aquí. Esteban puede ser débil cuando se trata de rescatar almas rotas, pero tú no eres más que una sirvienta agradecida». Lucía no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque aprendió que el silencio a veces duele más que los gritos. Pero Esteban lo supo, no por ella, sino porque la vio llorar en el jardín, bajo el limonero viejo, con los puños apretados y el rostro escondido en las rodillas. «¿Qué te dijeron?», preguntó desde la sombra. «Nada que no supiera ya», respondió ella, con voz baja. Esteban se sentó a su lado, sin tocarla, sin invadir su dolor. «No tienes que demostrarle nada a nadie. Esta casa es tuya mientras quieras que lo sea». Lucía lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Y si yo quiero más?», susurró. «¿Y si un día no me basta con ser invisible?». Él no respondió de inmediato. Lo pensó, lo sintió. «Entonces tendrás que enseñarme a verte». Fue la primera vez que ella sonrió, no con los labios, con los ojos, con el cuerpo entero. Esa noche, él le dejó un libro sobre su almohada, Cumbres borrascosas. Había una nota dentro. «Para que no olvides que hasta las historias más oscuras tienen luz». Lucía leyó hasta que se quedó dormida, y en su sueño, él tocaba el piano, pero esta vez era para ella. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Los hermanos de la difunta se instalaron en la casa sin pedir permiso, alegando derechos, recuerdos y tradiciones. Había una tensión constante en el aire, como si cualquier palabra pudiera encender una guerra. Lucía seguía haciendo su trabajo en la biblioteca, pero ya no se sentía tranquila. Cada paso era observado, cada gesto juzgado. Una tarde, mientras organizaba unos documentos antiguos, sintió una sombra detrás de ella. Era Mauricio, el mayor de los hermanos, un hombre de sonrisa torcida y manos demasiado seguras de sí. «Vaya, vaya», dijo con voz grave. «Así que tú eres la criadita que ahora organiza las cosas de la familia Valverde». Lucía no respondió. Siguió con su tarea. «Debe ser muy especial para que Esteban te tenga aquí, en la biblioteca, entre los papeles de su esposa». Se acercó más. «¿O es que le recuerdas a ella?». Lucía dio un paso atrás. Él intentó rozarle el brazo. Fue un movimiento mínimo, pero suficiente para encender algo en ella. «No vuelva a tocarme», dijo firme, sin gritar. Mauricio rió, como si se divirtiera con el rechazo. «Tienes carácter, muchachita, pero deberías recordar tu lugar. Aquí no eres más que una sombra». En ese momento, la puerta se abrió con fuerza. Esteban estaba allí, la mirada como acero, el cuerpo tenso. «Sal de esta habitación, Mauricio». «Esteban, no seas ridículo. Te dije que salgas», repitió sin alzar la voz.
y había algo en ese tono que no dejaba lugar a discusión. Mauricio se fue murmurando insultos. Lucía bajó la vista. Se sentía humillada, sucia, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Esteban cerró la puerta. Caminó hacia ella, despacio. ¿Te hizo daño? Ella negó con la cabeza, aunque su piel aún ardía del miedo. ¿Por qué me defiendes siempre?, preguntó con la voz quebrada. No soy nada para ti. Él la miró, y por primera vez no hubo dureza en sus ojos. Porque tú no lo sabes, pero sí lo eres. Lucía no supo qué decir. Sintió que el pecho se le llenaba de algo que no podía nombrar. Algo entre el alivio y el vértigo. Esa noche cenaron juntos, en silencio. Pero el silencio ya no era incómodo, era íntimo. Él le sirvió vino, aunque ella apenas bebió. La lámpara temblaba con el viento que soplaba fuera, y en algún rincón de la casa el reloj volvió a marcar la hora, como si por fin el tiempo hubiera decidido seguir su curso. Lucía se fue a dormir con el corazón latiendo fuerte, y por primera vez, al cerrar los ojos, deseó que el día siguiente llegara pronto. La brisa de la mañana entraba suave por los ventanales, y el aroma del jazmín del jardín se mezclaba con el café recién hecho. Lucía estaba sentada en la galería, revisando una caja con cartas amarillentas y papeles olvidados. Tenía las mangas remangadas, el cabello recogido con un pañuelo y una expresión tan concentrada que no notó que Esteban la observaba desde la distancia. Él estaba de pie junto a la columna, con una taza en la mano, sin atreverse a interrumpirla. Había algo en ella que lo desarmaba. Su forma de leer en voz baja, de fruncir el ceño cuando encontraba palabras difíciles, de doblar cuidadosamente cada hoja como si guardara un secreto. «Eres diferente cuando nadie te mira», dijo él finalmente. Lucía levantó la vista sorprendida. Él se acercó y se sentó frente a ella. «¿Y cómo soy cuando me miras tú?», preguntó sin poder evitar la ternura en su voz. Esteban tardó en responder. «Más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que admites, más hermosa de lo que te permites ser». Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Era la primera vez que alguien le decía algo así, y no sonaba como un cumplido, sonaba como una verdad. «No sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada». Pasaron un rato en silencio, compartiendo el mismo sol, la misma brisa, la misma pausa. Luego, él tomó una de las cartas y la leyó con ella. Era una carta sin firmar, escrita por la esposa de Esteban poco antes de morir. Hablaba de miedo, de sospechas, de alguien que la seguía. Lucía la leyó varias veces con el corazón encogido. Ella sabía que algo iba a pasar, dijo. Tenía miedo. Esteban asintió. Y yo no la escuché. Estaba tan ocupado en protegerla del mundo que no vi lo que tenía frente a mí. Lucía le tomó la mano. Fue un gesto impulsivo, torpe, pero lleno de sinceridad. Esteban no la soltó. No dijo nada, pero su respiración cambió, como si, por un momento, hubiera dejado de cargar con todo. «Gracias por no mirar hacia otro lado cuando me tocó a mí», susurró ella. «Tú me enseñaste a ver de nuevo». Ese día, él le mostró el invernadero. Era un lugar cerrado, lleno de plantas secas y macetas rotas. Lo habían clausurado tras la muerte de su esposa. Nadie lo había vuelto a tocar. «¿Te gustaría cuidarlo?», preguntó. Lucía lo miró con los ojos brillantes. «Sí, pero necesito tierra nueva y paciencia». «Lo tengo todo, menos paciencia», bromeó él. «Entonces aprenderemos juntos». Ese fue el primer día en que trabajaron codo a codo, sin palabras innecesarias, sin máscaras, él con las manos en la tierra, ella con las uñas llenas de barro. Y aunque no lo sabían, el jardín que comenzaban a levantar era también el principio de algo más profundo, un lugar donde poco a poco ambos podrían florecer. Las manos de Lucía estaban cubiertas de pequeñas heridas, los dedos duros por el trabajo constante, pero ella no se quejaba. El invernadero se estaba transformando, y con cada maceta restaurada, con cada brote que asomaba entre la tierra húmeda, algo dentro de ella también florecía. No era solo el jardín, era su dignidad, su espacio, su voz. Esteban solía observarla desde la entrada, con una taza en la mano y la mirada fija en sus movimientos. A veces se acercaba, regaba en silencio, levantaba maderas, cortaba ramas secas. Trabajaban juntos sin necesidad de hablar, pero sus silencios ya no eran fríos. Eran complicidad. Un día, mientras plantaban una bugambilia, Esteban se cortó con una herramienta oxidada.
Lucía corrió a ayudarlo. Le sujetó la mano con fuerza, limpiando la sangre con su pañuelo. Tenía el rostro tenso, preocupado. «No es nada», dijo él. «Para usted quizás, para mí no». La frase se le escapó, pero él no se molestó. La miró fijamente, con algo nuevo en los ojos, algo que no había estado ahí antes. «¿Y qué soy para ti, Lucía?» Ella bajó la vista. No supo qué responder. Era demasiado pronto, demasiado incierto. Esa noche, mientras cenaban, ella le contó sobre su infancia, de cómo perdió a su madre por fiebre y fue vendida a una familia para servir y callar, de los castigos, de los inviernos sin abrigo, de las oraciones dichas en susurros. Esteban la escuchó sin interrumpirla. Le dolía cada palabra, como si fuera su propia historia. «A veces soñaba con un padre imaginario», dijo Lucía. «Uno que venía a buscarme y me decía que todo había sido un error, que yo no pertenecía a ese lugar, que tenía una casa, un nombre, un sitio donde ser querida». Esteban tragó saliva. «Yo soñaba con una segunda oportunidad, con que mi casa no se sintiera tan vacía, pero me resigné a vivir entre sombras». Se quedaron en silencio. Lucía estiró la mano sobre la mesa. Esteban la tomó, no como quien quiere poseer, sino como quien desea sostener a alguien que ha estado cayendo demasiado tiempo. Esa noche, mientras ella dormía, él caminó hasta el invernadero. Se quedó allí, rodeado de flores cerradas bajo la luz de la luna, y entendió que lo que estaba creciendo en ese lugar no era solo un jardín, era amor, callado, inesperado, imposible aún, pero real. Las visitas de los hermanos comenzaron a espaciarse, pero la desconfianza no se había ido. El pueblo murmuraba, la gente hablaba, en el mercado, en la iglesia, en las cocinas ajenas. «La muchacha de nadie viviendo en casa de don Esteban. Dicen que duerme bajo el mismo techo, que lo acompaña al piano. ¿Quién se cree que es?» Lucía lo sentía en la espalda como una brisa sucia cada vez que salía a comprar semillas o pan. No se defendía. Bajaba la vista, apretaba el paso, pero por dentro las palabras la herían como piedras invisibles. Una tarde, mientras regaba las begonias, Esteban se acercó con el ceño fruncido. «Hoy hablé con el padre Andrés. Me pidió que te alejara, que no era apropiado». Lucía dejó caer la regadera. El agua se derramó a sus pies mojando la tierra recién plantada. «¿Y usted qué le dijo?» «Que ya no me importan las apariencias, ni el qué dirán». Ella no respondió. Lo miró con rabia contenida. «Eso es fácil decirlo para usted. Usted tiene nombre, tiene historia. Yo no tengo nada, no soy nadie. Usted puede ignorarlos. Yo no puedo». Esteban se acercó, serio. «No digas eso nunca más. No vuelvas a llamarte nadie». Lucía se apartó con los ojos brillando. «¿Y qué soy entonces? ¿Qué soy para usted, Esteban?» Él la sostuvo con la mirada. Hubo un silencio largo, doloroso. «Eres la única que me hace querer volver a vivir». Las palabras se quedaron flotando. Ella sintió que el pecho le dolía, como si un nudo que llevaba años se hubiera soltado de golpe. Pero en vez de abrazarlo, en vez de rendirse, retrocedió. «No diga eso si no lo siente de verdad», susurró. «No me dé palabras que no pueda sostener». Y se marchó del invernadero, con el corazón latiendo como un tambor. Esteban se quedó solo, con las manos llenas de barro y el alma expuesta. Esa noche, ella no bajó a cenar. Él tampoco subió a buscarla. En la madrugada, llovía. Un trueno sacudió los ventanales. Lucía no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, con el corazón en guerra. Entonces bajó, cruzó la casa en silencio, empujó la puerta del salón. Esteban estaba allí, sentado al piano, tocando en la oscuridad. Ella se acercó despacio. No dijo nada, solo lo escuchó. Cuando terminó, él levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos. «No te vayas, Lucía», murmuró. «No ahora, no después de todo». Ella se acercó, apoyó una mano sobre el piano, muy cerca de la suya. «No me voy, pero tampoco sé cómo quedarme». «Entonces aprendamos». Y por primera vez, sus dedos se tocaron sin miedo, sin excusas, sin distancia. Desde aquel roce en el piano, algo invisible pero poderoso se instaló entre ellos. No era un amor confesado, ni pasión desbordada. Era algo más sutil, más verdadero. Era la forma en que él la miraba cuando creía que ella no lo veía. Era como ella preparaba su té con el doble de azúcar, porque había notado que él lo tomaba así cuando estaba melancólico. Era silencio compartido,
pero también pequeñas ofrendas diarias que decían: te veo, te cuido, me importas. Una mañana, Lucía se despertó antes del alba. Tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. Bajó descalza por las escaleras y encontró a Esteban en la entrada, con el rostro pálido y una carta en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó con el corazón acelerado. Él no respondió de inmediato. Le entregó la carta. Ella la leyó en silencio. Era del banco. Habían congelado una parte de las cuentas. Uno de los hermanos había impugnado la herencia, alegando que Esteban no estaba en condiciones mentales ni emocionales para administrar la propiedad. Lucía sintió una mezcla de rabia y angustia. «Quieren destruirlo», susurró. «Quieren que me arrodille, que les devuelva lo que creen que les pertenece». «¿Y qué hará?». Esteban la miró con una mezcla de dolor y firmeza. «Pelear, pero no voy a arrastrarte conmigo. Puedes irte si quieres, Lucía». «Entenderé». Ella lo miró, herida por la insinuación. «Hey, ¿quién cuidará de usted si me voy? ¿Quién lo hará callar cuando se encierre a tocar el piano con la mirada perdida? ¿Quién le dirá cuándo ha bebido demasiado, cuándo no ha dormido, cuándo no ha comido? Usted no me pidió quedarme, pero yo ya me quedé». Él bajó la cabeza. Se sintió pequeño ante ella, y por primera vez comprendió que no era él quien la protegía a ella, sino al revés. «¿Y si te arrastro conmigo a la ruina?», preguntó en voz baja. «Entonces caemos juntos». Pero yo no suelto su mano. Esa tarde comenzaron a ordenar papeles. Juntos, revisaban cuentas, documentos, fechas, testamentos viejos. Lucía anotaba todo con letra clara. Esteban le dictaba con voz firme. Había una armonía nueva entre ellos, una alianza que iba más allá del deseo. El sol se escondía lentamente cuando Lucía se detuvo, con un documento en la mano. «Mire esto», dijo. «Aquí hay una cláusula que puede revertir la impugnación». Esteban leyó y sus ojos se abrieron. «Esto puede salvarnos». Lucía sonrió. No era una sonrisa vanidosa, era una sonrisa llena de esperanza. «Entonces luchemos». Esa noche, cuando ella subió a su habitación, encontró sobre su almohada un sobre. Dentro, una nota escrita a mano. «No sabía lo que era una casa hasta que te vi en ella». Lucía lo sostuvo contra el pecho, y por primera vez en años, lloró, pero de amor. El invernadero ya no era solo un espacio de plantas, era su refugio, su rincón entre las flores recién brotadas, los helechos revividos y las enredaderas que volvían a abrazar los muros. Lucía y Esteban habían sembrado más que semillas. Habían sembrado una vida, y aunque el mundo alrededor parecía sacudirse por la ambición y los juicios ajenos, allí dentro solo existían ellos. Una tarde, mientras removían tierra para plantar jazmines, sus manos se rozaron otra vez. Esta vez, ninguno se apartó. Esteban la miró largo. Ya no había miedo en sus ojos, solo una ternura vieja, casi infantil, como si por fin se permitiera amar sin sentir que traicionaba un recuerdo. «¿Cómo se hace esto?», susurró él con voz ronca. «¿El qué?». «Volver a sentir sin tener miedo». Lucía se acercó, no con impulso, con certeza. «No se hace», dijo, «se permite». Esteban se inclinó despacio, como quien no quiere romper nada, y la besó. Fue un beso lento, tembloroso, como si el mundo se detuviera para observar ese instante. No había urgencia, no había pasión ciega. Era más bien una promesa muda, una necesidad de pertenencia, de alivio. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en su pecho. Él la rodeó con los brazos, y se quedaron así, entre plantas y tierra húmeda, escuchando el latido compartido. Pero la paz no duraría. Al día siguiente recibieron una citación judicial. La denuncia había sido oficializada. El tribunal llamaba a declarar a Esteban y a presentar pruebas de que mantenía su herencia en orden. La presión era clara. Querían sacarlo de la casa, declararlo incapacitado emocional. Lucía lo acompañó al despacho del abogado. Allí, entre pilas de documentos, cartas antiguas y testigos sugeridos, vio cómo Esteban volvía a cerrarse. Se volvía rígido, hermético. «No tengo fuerzas para enfrentar esto otra vez», dijo él en voz baja cuando quedaron solos. «Entonces, yo seré tus fuerzas», contestó ella. «No te dejaré caer». Esa noche, mientras revisaban más documentos en la biblioteca, él le mostró una carta que nunca había leído. Estaba firmada por su esposa, pero dirigida a otra mujer, su hermana,
que había muerto joven. La carta decía: Esteban es bueno, pero su bondad lo hace vulnerable. Si algo me pasa, ruego que alguien le recuerde que merece ser feliz, que no todo lo que toca debe romperse, que algún día, cuando esté listo, otra mujer lo mirará como yo lo miré, con gratitud y amor. Lucía no pudo contener las lágrimas, Esteban también. Se abrazaron, no como quien consuela, como quien confirma que el destino, a veces, nos guarda una última oportunidad. Esa noche, él no durmió solo, pero no hubo cuerpo, hubo alma, hubo dos respiraciones sincronizadas, dos corazones, por fin, sin miedo. El juicio comenzó bajo un cielo encapotado, como si hasta el clima se negara a bendecir ese día. El pueblo entero parecía haberse congregado en los alrededores del juzgado, susurrando historias antiguas, esperando una caída. Esteban llegó con el rostro duro, la mirada de acero. Lucía iba a su lado, con un vestido sencillo y el cabello trenzado, como siempre. Pero en sus ojos había algo nuevo: decisión. El juez, un hombre enjuto y frío, abrió la sesión con tono seco. Del otro lado, Mauricio y los otros hermanos sonreían con hipocresía. Su abogado presentó documentos, fotos, incluso una carta manipulada que insinuaba que Esteban no era capaz de administrar su vida ni sus bienes desde la muerte de su esposa. Mi cliente ha vivido sumido en el dolor, la paranoia y el aislamiento. La llegada de una joven sin pasado, sin educación ni apellido, ha acelerado su deterioro emocional, argumentó el abogado, señalando a Lucía con desdén. Esteban se puso de pie. Su voz, aunque calmada, tenía la fuerza de un trueno contenido. Yo amé a mi esposa. La perdí en circunstancias que me marcaron, pero eso no me hace incapaz, me hace humano. El juez pidió pruebas, y entonces Lucía entregó un documento firmado por el notario de la región, un poder legal que la difunta esposa había dejado en secreto, validando que en caso de cualquier ausencia o confusión, su voluntad era que Esteban mantuviera el control total de sus bienes. El silencio fue absoluto. Mauricio se levantó, alterado. «Eso es falso, lo inventaron. Esta muchacha lo manipula, cállate», estalló Esteban por primera vez alzando la voz. «No te atrevas a hablar de ella como si fuera una ladrona. Lucía es la única que ha permanecido a mi lado sin exigirme nada». Lucía lo miró. Él la había defendido públicamente. Ante todos, ya no había marcha atrás. El juez pidió orden y continuó el proceso. Durante un receso, Lucía salió al patio. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, algo más profundo. Esteban se acercó por detrás y le puso su abrigo sobre los hombros. «Lo lograste», dijo él. «Sin ti no podría. No lo hice por los papeles. Lo hice porque no voy a permitir que te roben lo que aún puedes construir». «¿Y qué puedo construir?», preguntó él. Lucía lo miró sin bajar la vista. «Una vida conmigo, si quieres». Él no respondió. No aún, pero le tomó la mano con fuerza, con certeza. Cuando el juicio terminó, el juez falló a favor de Esteban. Los hermanos se fueron furiosos, vencidos, arrastrando su orgullo herido. La gente del pueblo, aunque en silencio, comenzó a mirarlos diferente. Algunos con respeto, otros con envidia. Esa noche, en la casa, no hubo celebración ruidosa, solo música suave, chimenea encendida y el aroma del té que Lucía preparó con sus propias manos. Sentados uno frente al otro, se dijeron todo sin decir nada, y cuando él le acarició el rostro con la yema de los dedos, Lucía cerró los ojos, porque entendía, porque aceptaba, porque al fin lo amaba sin miedo. El juicio había terminado, pero sus secuelas seguían flotando en el ambiente como ceniza después del incendio. Lucía caminaba por la casa con una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Ahora todos sabían. Ya no era la muchacha anónima que limpiaba en silencio. Ahora era la mujer que había defendido a Esteban, la que compartía su mesa, su invernadero y sus noches. Algunos sirvientes comenzaron a mostrar distancia. Las miradas ya no eran neutras. Algunas eran de respeto, otras de juicio, otras de simple resentimiento. Esteban lo notó, pero no lo comentó. Sabía que lo importante era cómo se miraban ellos dos. Lo demás era ruido. Una tarde, mientras ella barría el pasillo principal, encontró en el suelo una carta sin remitente. El sobre estaba sellado con cera roja. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un solo mensaje: «Nunca serás una Valverde. Él se cansará de ti,
como se cansó de todo, el papel se arrugó entre sus dedos. No lloró, no gritó, solo guardó el sobre en su delantal y siguió trabajando. Esa noche no dijo nada, pero Esteban notó su silencio. En medio de la cena, le tomó la mano por encima del mantel. «¿Qué te hicieron?», preguntó. Lucía negó con la cabeza. «Nada, solo recordaron lo que no soy». Esteban se levantó, fue hasta su escritorio, sacó una caja pequeña y volvió con ella. La abrió frente a Lucía. Dentro, un anillo de oro antiguo, con una piedra azul en el centro. «Este anillo no fue de mi esposa, fue de mi madre, y si tú quieres será tuyo, no por título, no por apellido, por lo que somos, por lo que estás haciendo en mí». Lucía lo miró, atónita. «¿Me estás...?» «No, no es una propuesta, no aún, es una promesa, de que no voy a dejarte, de que no eres algo pasajero». Ella cerró la caja con cuidado y la sostuvo contra el pecho. No necesitaba más palabras, pero esa misma noche, mientras dormían abrazados, alguien arrojó una piedra contra una de las ventanas del salón. El vidrio se rompió con estruendo. Despertaron sobresaltados. Esteban corrió a revisar. Nadie, solo la piedra, y una nota atada a ella. «Bastarda». Lucía ya no pudo callar. Se derrumbó en la sala, temblando. «No puedo más», dijo. «Me odian por amarte, me desprecian por quedarme. No sé si podré soportar este mundo, Esteban». Él la sostuvo, le acarició el cabello. «Entonces vamos a hacer nuestro mundo, Lucía, uno donde solo importe lo que sentimos, donde el resto no tenga voz. ¿Y si me rompo en el camino? Entonces te vuelvo a armar, una y mil veces, con estas manos, con esta alma, y allí, en medio de un suelo frío, de un vidrio roto y de una noche herida, se abrazaron más fuerte que nunca». La mañana siguiente amaneció extrañamente clara, como si el cielo se negara a recordar lo que había pasado durante la noche. Lucía despertó entre los brazos de Esteban, sintiendo el calor de su pecho, el ritmo pausado de su respiración. Por un momento, pensó en quedarse así para siempre, pero sabía que la realidad la esperaba al otro lado de la puerta. El cristal roto ya había sido recogido, pero el eco del golpe seguía retumbando en las paredes. Esteban no decía nada. Se limitaba a observarla como si temiera que una palabra de más la quebrara. Ella, en cambio, se obligó a vestirse temprano, a preparar el desayuno, a fingir que nada había cambiado. «No quiero que esto se convierta en una jaula», dijo ella, sirviéndole café. «No quiero que esta casa me encierre como lo hicieron las otras. Entonces dime qué necesitas para que se sienta tuya». Lucía lo pensó, luego levantó la mirada. «Un lugar mío, no un rincón prestado. Quiero un espacio que yo haya elegido, no solo donde tú me pusiste». Esteban asintió conmovido. «Entonces vamos a construirlo». Esa tarde subieron al ático. Era un lugar lleno de polvo, de muebles viejos cubiertos con sábanas y retratos descoloridos. Allí, entre cajas de memorias que ya no dolían tanto, encontraron un ventanal oculto con vista al acantilado. «Este será tu sitio», dijo él. «Nuestro sitio», corrigió ella. Durante semanas trabajaron hombro con hombro para transformarlo. Pintaron las paredes, restauraron una mesa antigua, colgaron cortinas blancas que bailaban con el viento. Lucía cosía cojines con retazos de telas viejas. Esteban arreglaba el marco de la ventana para que no entrara la lluvia. A medida que el ático tomaba forma, también lo hacía su vínculo. Ya no era una relación de refugio, era una alianza consciente, elegida, cuidada. Una tarde, mientras colgaban una lámpara de papel, Lucía le dijo: «No soy la misma que encontraste en el barro. Yo tampoco soy el mismo que te sostuvo entonces. ¿Te duele dejarla atrás?», preguntó ella. Esteban la miró, caminó hasta ella, la tomó por la cintura. «No, porque gané a alguien más fuerte, alguien que me enseña cada día cómo vivir con las heridas sin esconderlas». Lucía apoyó la cabeza en su pecho. Sentía que, por fin, su existencia tenía dirección, no porque alguien la llevara, sino porque ella misma elegía su rumbo. Pero mientras terminaban de acomodar los últimos detalles del ático, un telegrama llegó a la casa. Un mensaje breve, helado, frontal. «Su padre está gravemente enfermo. Vuelva al norte». Era para Esteban. Lucía lo leyó en su rostro antes de que dijera palabra, y en sus ojos, por primera vez en semanas, volvió a aparecer el miedo. La noche antes del viaje, el silencio volvió a instalarse entre ellos.
No era el mismo silencio cálido del invernadero o del ático, era uno denso, lleno de preguntas no dichas, de temores que aún no sabían cómo pronunciarse. Esteban empacaba con movimientos lentos, casi distraídos. Lucía lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, intentando disimular el nudo en el estómago. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó por fin. «No lo sé. Mi padre nunca fue un hombre fácil, y hace años que no cruzamos más de 2 frases seguidas sin discutir. ¿Y tú vas a cuidarlo? No puedo no ir, aunque él nunca me lo haya pedido». Lucía asintió. Entendía mejor de lo que él imaginaba. Ella también sabía lo que era cuidar de quienes no merecían ni un poco de su ternura. «¿Quieres que te acompañe?». Esteban la miró con un destello de duda. «Lo deseo, pero no puedo pedírtelo. Ese lugar no fue bueno para mí, y no creo que sea mejor para ti. He sobrevivido cosas peores». Él caminó hacia ella, le tomó el rostro con ambas manos. «Y por eso te amo». Lucía contuvo la respiración. Era la primera vez que lo decía así, sin barreras, sin miedo. Quiso responder, pero las palabras no salieron. Lo abrazó, se aferró a él, como si el tiempo se les escapara por los dedos. Al amanecer, Esteban partió. El carruaje lo recogió sin ruido. Ella lo vio desde la ventana del ático. No lloró. Se quedó de pie, inmóvil, con una sola certeza. Iba a esperarlo, no como quien espera a alguien perdido, sino como quien sabe que el amor verdadero siempre regresa. Durante los días siguientes, la casa pareció respirar diferente, más lenta, más sola. Lucía mantenía su rutina, pero algo en ella caminaba con la mitad del alma. Cuidaba el invernadero, subía al ático cada tarde, dejaba encendida la lámpara del piano, como si cada gesto fuera una oración silenciosa para su regreso. Una tarde, mientras recogía flores, el capataz antiguo, el mismo que años atrás casi la azota, se le acercó. «No deberías estar sola, niña», le dijo con voz grave. «Ya no soy una niña», respondió ella, sin mirarlo. «Eso no lo digo por ti. Lo digo por los que aún creen que no vales nada». Lucía lo enfrentó. «Pues que lo intenten. No me iré. Esta también es mi casa». El hombre la miró con un gesto ambiguo. Luego se fue, sin decir más. Esa noche, una carta llegó desde el norte. Era breve, pero intensa. «Padre no habla. No me reconoce. La casa huele igual. Las paredes gritan. Te extraño. Te necesito. Lucía apoyó la frente sobre el papel y susurró al viento. «Yo también, Esteban. Vuelve, pero no solo. Vuelve contigo mismo, con todo lo que dejaste allá». El tiempo en ausencia de Esteban se convirtió en una prueba silenciosa para Lucía. Las paredes de la casa crujían más de lo habitual. Los días eran largos, pesados, pero no por tristeza. Era más bien como si el alma de la casa también aguardara, como si los relojes, las flores, los libros respiraran con ella la misma espera. Lucía mantenía la rutina, cuidaba las plantas, limpiaba los pasillos, organizaba el ático, le escribía cartas que no enviaba, las guardaba bajo la almohada una cada noche. Algunas eran largas, otras solo frases. «Hoy soñé contigo en el jardín. Comí pan con manteca como te gusta. Aún no me acostumbro a dormir sin tu respiración». Pero no todo era quietud. Los hermanos, al ver la distancia entre ellos, comenzaron a moverse otra vez. Uno de ellos, Julián, apareció una mañana con una propuesta oscura. «Si te vas antes de que él vuelva, podemos asegurarte una casa y un dinero mensual. Puedes empezar de nuevo, en otro lugar, sin problemas». Lucía lo miró con calma. «¿Y qué harían con Esteban? Lo que debimos hacer hace años, internarlo, no está bien, nunca lo estuvo. Está mejor que todos ustedes juntos», respondió ella, y cerró la puerta en su cara. Esa tarde, mientras recogía leña, escuchó pasos detrás de ella, pero cuando se giró, no había nadie. Desde entonces, empezó a dejar la luz del ático encendida toda la noche. No por miedo, por advertencia. Una semana después, llegó una nueva carta. Esta vez, con trazos más agitados. «El padre no ha muerto, pero su odio sigue vivo. Me culpó por la muerte de mamá antes de desvanecerse otra vez. Lucho contra su fantasma y el mío. Te pienso en cada rincón. Tú eres mi regreso». Lucía lloró mientras leía. No de tristeza, de impotencia. Quería estar allí, quería abrazarlo, curarlo. Pero también sabía que esa batalla era solo suya, que si Esteban no lograba enfrentarse a ese pasado con sus propias manos, nunca podrían construir un futuro libre. Esa noche,
mientras se mecía en la hamaca del invernadero, sintió algo dentro de sí. No era una certeza, era una posibilidad, una sospecha tibia. Fue al cuarto de baño, tomó aire y al rato, temblando, confirmó lo que ya intuía. Estaba embarazada. Se sentó en el suelo, la respiración entrecortada, las manos sobre el vientre. No sabía si llorar o reír, no sabía si era milagro o sentencia, pero lo que sí sabía era esto. Ese hijo no era debilidad, era raíz. La noticia ardía en su pecho como un fuego que no podía apagar. Lucía pasaba los días tocándose el vientre sin darse cuenta, como si con ese gesto pudiera calmar el vértigo que la consumía. Sabía que su cuerpo empezaba a cambiar, aunque aún no se notara a simple vista. Lo sentía en los mareos por la mañana, en la sensibilidad de sus sentidos, en los silencios que ahora le pesaban el doble. No le dijo a nadie, ni siquiera a Rosa, la cocinera más antigua, que desde hacía un tiempo la trataba con una mezcla de respeto y temor. Lucía no quería compartir la noticia hasta que Esteban lo supiera. Era de él, de su amor, y de nadie más. Pero las cartas tardaban, y los días se alargaban como hilos sin fin. Una mañana, al regresar del mercado, encontró la casa en un caos contenido. Julián, el hermano más joven de Esteban, había entrado sin avisar y estaba reunido con el notario del pueblo en el salón. «Esta casa debe ser auditada», decía. «Mi hermano ha estado ausente por demasiado tiempo. No sabemos en qué condiciones se encuentra, y esta mujer», señaló a Lucía sin pudor, «está usurpando un lugar que no le corresponde». Lucía se plantó frente a él, con el rostro sereno pero la mirada firme. «Yo no usurpo, yo construyo, yo no robo, yo espero, y no estoy sola». Julián se burló. «¿Esperas un fantasma? Porque mi hermano está cada vez más enfermo». Lucía se acercó un paso más. «No, espero al hombre que tuvo el valor de amarme sin pedirme linaje, al que defendió esta casa cuando ustedes la daban por perdida. Y si vuelve más herido, más roto, yo lo volveré a armar, porque esta vez él no volverá solo». Hubo un segundo de silencio. El notario miró a Julián, incómodo. «Sal de esta casa», dijo Lucía con voz baja pero indiscutible. «No tienes autoridad aquí, y si vuelves a cruzar esa puerta sin permiso, serás tú quien tenga que explicar por qué un Valverde actúa como un ladrón». Julián, con el rostro rojo, se marchó sin responder. Esa noche, en la soledad del ático, Lucía escribió otra carta. Esta vez la firmó con un trazo tembloroso. «Te espero con más amor del que trajiste. Te espero con más vida de la que dejamos. No te apures, pero vuelve, porque ya no somos dos». Envió la carta al día siguiente, y al hacerlo sintió algo dentro que nunca antes había sentido. Fuerza. No la fuerza del coraje, sino la de la vida que empieza. Los días comenzaron a teñirse de un otoño anticipado. Las hojas caían antes de tiempo, como si los árboles también sintieran la espera de Lucía. Su vientre seguía plano, pero su cuerpo ya hablaba. Rosa, la cocinera, fue la primera en notar los cambios. Una mañana, mientras servía el desayuno, le dijo sin rodeos: «Tienes el rostro de quien guarda un milagro, y los ojos de quien aún no se lo cree». Lucía no negó nada, solo bajó la vista y sonrió. Rosa no preguntó más, solo la abrazó fuerte. Era la primera vez que alguien la abrazaba desde que Esteban se fue, pero la calma duró poco. Una noche, mientras dormía, Lucía sintió un crujido extraño. No era madera vieja, era algo más urgente. Bajó con una linterna y encontró la puerta del despacho abierta de par en par. Alguien había entrado. Los papeles estaban revueltos, algunas carpetas abiertas, el cajón de la caja fuerte, forzado. Lucía retrocedió, con el corazón en la garganta. «¿Quién está ahí?», gritó. No hubo respuesta, solo el ruido de una ventana cerrándose de golpe. Corrió hacia el teléfono, llamó al comisario, pero sabía que no podía confiar del todo. En ese pueblo, demasiados llevaban el apellido Valverde como una cruz, y otros tantos lo odiaban como un pecado. Esa misma noche, encontró en su habitación otro mensaje, esta vez escrito en el espejo con lápiz labial: «Vete antes de que te destruyamos a ti también». Lucía se encerró en el baño, lloró, por ella, por su hijo, por Esteban, tan lejos. A la mañana siguiente, Rosa trancó todas las puertas y la llevó al ático. «Aquí no te tocarán, aquí pariste tu espacio, y aquí vas a resistir». Durante los días siguientes, Lucía no bajó.
Solo salía al invernadero en las tardes, cuando el sol ya estaba cayendo. Cada paso que daba era más pesado, no por el cuerpo, por el alma. Se preguntaba si Esteban había recibido su carta, si estaba bien, si estaba peleando o huyendo. Hasta que una tarde llegó un telegrama. Recibí tu carta. Estoy en camino. Llego en 2 días. No sabía que podía amar así. Lucía cayó de rodillas al leerlo. Rió y lloró a la vez. Se llevó las manos al vientre. Le habló bajito al hijo que aún no escuchaba. Él vuelve, amor. Vuelve por ti. Vuelve por nosotros. Pero al caer la noche, mientras dormía en el sillón del ático, alguien golpeó la puerta principal con furia. Rosa subió corriendo. Lucía, es mejor que no bajes. Han venido a buscarte. Dicen que tienes que irte, que esta ya no es tu casa. Lucía se levantó lentamente. Se alisó el vestido. Se miró en el espejo. Se tocó el vientre. Esta es mi casa. Y si van a sacarme, tendrán que hacerlo con mi sangre. Lucía bajó las escaleras con la dignidad de una reina sin corona. No había miedo en sus pasos, solo decisión. La sala estaba llena. Julián y 2 primos que apenas conocía la esperaban junto al notario del pueblo, como si se tratara de un juicio improvisado. Rosa la miraba desde la puerta, pálida, con las manos entrelazadas. Detrás de todos, un oficial de la alcaldía leía un documento con voz apagada. Aquí dice que usted ha residido en esta casa sin respaldo legal durante más de 4 meses, que el señor Esteban no ha regresado ni ha formalizado su relación con usted, que no hay registro de matrimonio ni poder escrito, que por lo tanto puede considerarse una ocupante irregular. Lucía respiró hondo, su corazón latía desbocado. Acarició su vientre antes de responder. Yo no estoy aquí por un papel. Estoy aquí porque fui la única que cuidó de esta casa cuando todos ustedes la daban por muerta. Y Esteban no está ausente. Está regresando. Julián se cruzó de brazos, fingiendo paciencia. Y mientras regresa, vamos a permitir que una criada embarazada dirija esta propiedad. ¿Qué sigue, Lucía? ¿Vas a pedir el apellido? Lucía lo miró fijamente. No había ira en su rostro. Había dolor. No necesito el apellido para saber quién soy. Soy la mujer que su hermano eligió después de su oscuridad. Soy la que recogió los restos de esta casa, la que revivió su jardín, la que durmió en el suelo cuando todos ustedes huían del polvo. El oficial titubeó. Julián insistió. Exigimos que abandone esta propiedad en un plazo no mayor a 48 horas. Rosa dio un paso adelante. Ella no se va, y si ustedes tocan un solo mueble, yo misma los echo a escobazos. La tensión era tan densa que nadie se atrevió a moverse. Lucía entonces hizo algo inesperado. Caminó hasta el escritorio de Esteban. Sacó el cuaderno donde él escribía pensamientos sueltos, frases inacabadas. Lo abrió y mostró una hoja. Allí, con letra firme, se leía: si algún día me ausento y preguntan quién es Lucía, respondan: es mi casa, mi raíz, mi futuro. El notario se aclaró la garganta. Sus ojos eran otros. Este documento no es oficial, pero sí revela voluntad. Yo no puedo forzarla a salir, no sin presencia del propietario. Julián bufó. Los demás se retiraron entre murmullos. Lucía subió al ático después de que se fueron. Cayó de rodillas frente a la lámpara encendida. No lloró, solo respiró, largo, hondo. Y entonces, al amanecer del segundo día, cuando el primer rayo de sol tocaba la madera del invernadero, se escucharon pasos en el portal. Era Esteban, más delgado, más pálido, con la barba crecida, pero con los ojos encendidos como antes. Lucía bajó corriendo. Se detuvo a metros de él. «¿Volviste? Nunca me fui de ti». Ella corrió hacia él. Se abrazaron con desesperación, como si hubieran sobrevivido a una guerra sin armas. Esteban la tomó por el rostro. «Rosa me escribió. Supe que resististe sola, que los enfrentaste, que te quedaste». Lucía sonrió, con lágrimas. «Y no estoy sola, Esteban». Él frunció el ceño. Lucía guió sus manos hasta su vientre. Lo colocó allí. «Somos 3». Esteban se quedó mudo. Abrió los ojos, incrédulo. Luego se quebró. La abrazó como si no pudiera respirar sin ella. «Perdóname por no estar, por dejarte sola, por no saber. Ya estás aquí. Eso basta». Y allí, entre el eco del pasado y el temblor del futuro, comenzó de verdad su historia. El regreso de Esteban cambió el pulso de la casa. Fue como si las paredes respiraran distinto, como si los relojes detenidos por el dolor volvieran a marcar el tiempo con sentido.
Lucía lo miraba en cada rincón, acariciando los muebles cubiertos de polvo, paseando por el jardín con la mirada absorta, tocando el piano con torpeza, como quien recupera el lenguaje después de mucho callar. Pero no todo era calma. El reencuentro fue tierno, sí, pero también lleno de heridas abiertas. Esteban cargaba consigo el peso de años de abandono, de un padre que, incluso en el lecho de muerte, lo maldijo con la última mirada. Y Lucía, ahora más fuerte, no estaba dispuesta a vivir una historia de silencios compartidos. Una noche, mientras cenaban a solas, ella rompió el velo. «No puedes seguir huyendo de ti mismo, Esteban. Ya no soy la muchacha que bajaba la cabeza por miedo. Soy la madre de tu hijo y necesito a un hombre presente». Él la miró con los ojos enrojecidos, dejó el tenedor a un lado. «No sé si sé ser padre. El mío me enseñó a odiar». «Entonces enseñemos juntos lo contrario», susurró Lucía colocándole la mano sobre la suya. «Este niño crecerá viendo a un hombre que eligió el amor cuando era más fácil cerrar el corazón». Esteban se puso de pie, dio vueltas por la sala, se detuvo frente a los retratos cubiertos por sábanas. «Temo parecerme a él, a mi padre, al odio que me dejó». «No te pareces en nada», respondió ella desde la silla, «porque tú me elegiste cuando yo no valía nada ante los demás. Porque tú cuidaste de mí sin tocarme, porque tú me diste un nombre sin pronunciarlo». Él se giró lentamente, caminó hacia ella, se arrodilló. «Lucía, quiero que seas mi esposa, no por el niño, no por limpiar mi apellido, porque eres lo único que me hace querer un futuro». Ella se llevó las manos a la boca, no lloró de tristeza, sino de plenitud. «Sí, Esteban, pero no quiero un vestido blanco si no llevamos limpio el alma. Entonces, empecemos por perdonarnos». Esa noche durmieron abrazados en la habitación del ala sur, la misma donde todo comenzó. El bebé, aún imperceptible, parecía moverse como una chispa bajo la piel, y en el pecho de Lucía, por primera vez en años, no hubo miedo. Hubo hogar, pero al amanecer, un golpe seco interrumpió la paz. Era un telegrama, otro más, pero esta vez firmado por el abogado de Julián. «Hemos solicitado la anulación del retorno de Esteban por presunta manipulación de su salud mental. La demanda incluirá custodia de la propiedad y reclamo del menor no nacido. Se citará audiencia». Lucía apretó el papel con fuerza. Esteban, detrás de ella, lo leyó en silencio. «No dejaré que te quiten lo que es nuestro», dijo él. «Ni yo dejaré que le enseñen a nuestro hijo que el amor es débil». Y así, con el sol comenzando a bañar los cristales del invernadero, tomaron una decisión silenciosa. Pelearían, no por orgullo, por amor. El día de la audiencia llegó como una tormenta anunciada. La casa estaba en silencio desde la madrugada. Rosa preparó té con manzanilla y lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Lucía se vistió con un vestido gris claro, sencillo pero firme. Esteban llevaba un traje que no usaba desde el funeral de su esposa. Ambos se miraron frente al espejo antes de salir. No necesitaban hablar, ya se habían dicho todo con la mirada. En el juzgado, el ambiente era hostil. Julián, impecable y altivo, sostenía una carpeta de documentos. Detrás de él, su abogado, frío como un cuchillo recién afilado, susurraba estrategias con voz venenosa. Lucía sintió el asedio en cada paso, pero se mantuvo erguida. Su vientre aún no era visible, pero lo protegía con la mano como si ya pudiera sentir cada amenaza. El juez, un hombre mayor de cejas gruesas, leyó los cargos con lentitud. Acusaban a Esteban de no estar en condiciones psicológicas para administrar su herencia. Alegaban inestabilidad emocional, conductas erráticas y, lo más doloroso, haber sido manipulado por una mujer sin vínculos familiares, con pasado incierto y fines oportunistas. Lucía sintió que se le helaba la sangre, pero Esteban se levantó. Caminó al centro de la sala con paso firme. Su voz al hablar era clara y pausada. «Durante años viví entre ruinas, ruinas que construí yo mismo, creyendo que así protegía el recuerdo de quien amé. No hablaba, no salía, no vivía. Lucía no me manipuló. Lucía me salvó». El juez arqueó una ceja. «¿Y cómo prueba usted eso?». Esteban buscó entre sus papeles. Sacó una carta. Se la entregó al juez. «Esta carta fue escrita por mi esposa, poco antes de morir. En ella me pide que no renuncie a la vida, que si alguna vez otra mujer entra a mi casa y me devuelve la luz, no la rechace por miedo». Lucía no reemplazó a nadie. Lucía
me devolvió el aliento. El juez leyó en silencio. Luego miró a Lucía. ¿Y usted? ¿Cuál es su motivación para quedarse en esa casa con todos los riesgos que implica? Lucía se puso de pie. Avanzó despacio. Porque ese hombre me miró cuando nadie más lo hacía. Porque cuando me golpearon, me levantó. Porque cuando todos me dijeron que no era nadie, él me ofreció un lugar. Y ahora soy madre de su hijo. Y voy a pelear por esta familia, aunque me cueste el alma. Hubo un murmullo en la sala. Julián intentó protestar, pero el juez levantó la mano. He visto suficientes casos donde la sangre pesa más que el amor. Este no es uno de ellos. Rechazo la solicitud. Esteban de Valverde mantiene su derecho sobre su patrimonio y sobre su futuro. Caso cerrado. El estruendo del mazo pareció romper el aire en dos. Lucía soltó el aire que llevaba días conteniendo. Esteban la abrazó, no con pasión, con un alivio que dolía. Julián se fue sin mirar atrás, derrotado, pero no vencido. Esa noche, de regreso en casa, Lucía se sentó en la cama y se acarició el vientre. Esteban se arrodilló frente a ella, apoyó su cabeza sobre sus piernas. Gracias por no soltarme, gracias por volver a ser tú. Y por primera vez, durmieron en paz, sin fantasmas, sin miedo. El viento soplaba suave esa madrugada, como si la casa respirara al ritmo de su nueva paz. Esteban y Lucía dormían abrazados, sin palabras pendientes. Pero en los rincones del techo, en los bordes de las ventanas, aún quedaban restos de esa guerra que habían resistido. No eran enemigos visibles, eran dudas, heridas, sombras que no se curan con una sentencia judicial. Lucía despertó antes que el sol. Fue al invernadero como cada mañana. Se sentó entre las macetas y el aroma húmedo de las flores. Apoyó las manos sobre la tierra y por un instante se permitió llorar. No de tristeza, de agotamiento. Porque el alma también se cansa, incluso cuando el amor es cierto. Esteban la encontró así. No dijo nada. Se sentó a su lado. Le pasó una manta por los hombros. No sabía que el amor también dolía cuando era verdadero, susurró ella. Duele porque es real, respondió él, porque ahora sí tenemos algo que perder. Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro. A veces siento que no merezco todo esto, que en cualquier momento el destino me lo va a arrancar. Entonces, no le demos ese poder. Quedémonos. Construyamos, aunque tiemble el suelo. Ese día decidieron algo importante. No lo anunciaron con discursos. Lo sintieron juntos, como un acuerdo silencioso. Prepararían la casa para recibir al niño. No era solo pintar un cuarto o comprar una cuna. Era más profundo. Era limpiar el dolor, barrer los rincones, dejar que la vida, por fin, entrara con luz. Comenzaron por el ático. Lucía eligió una habitación pequeña con vista al limonero. Pintaron las paredes de un color entre amarillo y blanco. Rosa les trajo telas guardadas de su juventud. Esteban mandó a hacer una cuna de madera, tallada a mano. Todo tenía un aroma a promesa, pero el pueblo aún murmuraba. Las mujeres del mercado seguían hablando bajo los dientes. Y una tarde, mientras Lucía compraba manzanas, escuchó a dos hombres murmurar: «Dicen que el hijo no es suyo, que lo recogió en alguna parte, como hace con los perros heridos». Lucía se quedó inmóvil, no por la mentira, sino por el veneno. Cuando volvió a casa se encerró en el baño, miró su cuerpo al espejo, las curvas nuevas, la piel más tibia, y pensó si ese niño algún día escucharía esas palabras. Esteban lo supo apenas la vio. Le tomó el rostro. «¿Qué pasó? No quiero que nuestro hijo crezca siendo señalado. Entonces démosle una historia que lo proteja. No con títulos, con verdad, con amor. Y si no basta, entonces que nos vea resistiendo juntos, porque eso también es herencia». Lucía lo abrazó con fuerza. Sentía que por más que el mundo intentara tirarla, siempre habría en él una raíz que la sostenía. Y esa noche, cuando ya todos dormían, ella se levantó, fue al salón, encendió una vela, se sentó frente al piano, y por primera vez tocó una melodía que no era de Esteban, era suya. La melodía que Lucía tocó esa noche no fue perfecta. No tenía el virtuosismo de Esteban, ni la elegancia de los estudios, pero tenía algo más poderoso: memoria. Cada nota era un paso suyo en la oscuridad. Cada pausa, una herida cerrada. Cada acorde, un abrazo que alguna vez le faltó. Esteban la escuchaba desde el umbral, sin atreverse a interrumpirla. Tenía los ojos húmedos y el corazón acelerado.
Cuando ella terminó, no se giró, solo dijo: «Tenía miedo de tocar este piano. Pensaba que estaba lleno de otras manos». «Ahora está lleno de las tuyas», respondió él. Lucía se levantó despacio, caminó hacia él, se abrazaron sin palabras. Desde entonces, cada noche tocaba una melodía distinta. A veces, el niño se movía dentro de ella cuando escuchaba las notas, como si también tuviera una canción por contar, pero la calma siempre es breve cuando el mundo afuera sigue resentido. Una tarde, mientras Esteban ajustaba los últimos detalles del cuarto del bebé, llegó una carta certificada. Era del registro civil. En ella se notificaba que la familia Valverde había iniciado un proceso para impugnar la paternidad del niño. Alegaban que Esteban, por sus antecedentes de depresión y aislamiento, no podía garantizar que el vínculo no fuera manipulado. Esteban se quedó quieto. Leyó la carta una vez, dos. Luego la rompió lentamente, en pedazos. Lucía lo miraba desde la escalera. Quiso correr a calmarlo, pero él habló primero. «No voy a hacerme una prueba, no porque dude, sino porque no necesito un papel para saber que este niño es mío». Lucía se acercó, le tocó la mejilla. «Yo tampoco lo necesito, pero quizás debamos responder. No por nosotros, por él, para que nunca tenga que dudar». Esa noche escribieron una carta conjunta, no a los hermanos, a su hijo. La guardaron en una caja de madera, junto con la primera ecografía, una foto del invernadero y un pedazo del primer pañuelo con el que Esteban secó el barro de su rostro aquella vez en el patio. La carta decía: «Cuando algún día leas esto, quiero que sepas que no naciste del miedo ni del azar. Naciste del valor de dos personas que ya no querían esconderse. Si el mundo intenta hacerte dudar, busca nuestras manos. Siempre estarán ahí». Los días siguientes, comenzaron los rumores en el pueblo, que harían un juicio, que exigirían pruebas, que iban a quitarle el apellido, pero algo cambió en Lucía. Ya no bajaba la cabeza, caminaba con paso firme, iba al mercado con la frente en alto, se detenía frente a quienes antes murmuraban y los saludaba con una sonrisa calma. «¿No te da miedo que hablen?», le preguntó Rosa. «Ya hablaron de mí cuando era nadie. Ahora, al menos, hablan con razón». Y Esteban, desde el fondo del jardín, la miraba como quien ve a alguien renacer por segunda vez. Esa noche, bajo la lámpara del piano, él escribió 3 palabras en su cuaderno: «Ella me sostiene». El aire comenzaba a oler a primavera. Las bugambilias del jardín brotaban como pequeñas banderas de resistencia, anunciando que a pesar del odio, del juicio, de las piedras lanzadas, la vida insistía en florecer. Lucía pasaba las mañanas entre los canteros del invernadero, con un delantal lleno de tierra y una mano siempre sobre el vientre, como si ya conversara con su hijo a través de la piel. Esteban, en cambio, se había encerrado más, no por temor, sino por una furia que no sabía canalizar. Se pasaba horas en el despacho, organizando papeles, releyendo testamentos, evaluando herencias. Rosa lo notó primero. «Ese hombre va a volverse piedra si no lo sacas de ahí», le dijo a Lucía una tarde. Lucía esperó a que cayera la noche. Subió al despacho sin hacer ruido. Lo encontró con la camisa arremangada, los ojos perdidos en una carpeta, los dedos manchados de tinta. «Estás luchando como si esto fuera una guerra», le dijo. «Lo es», respondió él sin mirarla. «Pero yo no quiero un hijo que herede una guerra. Quiero que herede amor». Esteban dejó la pluma, cerró los ojos, se cubrió el rostro con las manos. «No sé cómo protegerlos sin hacer daño», dijo. «Siento que si no peleo, los pierdo. Y si peleo demasiado, también». Lucía se acercó, le quitó las manos del rostro con dulzura. «Entonces dejemos de luchar como ellos y empecemos a vivir como nosotros. ¿Y si nos lo arrebatan todo? El amor que sembramos no se puede arrebatar, ya echó raíz». A la mañana siguiente, convocaron a una reunión en la plaza del pueblo. Allí, frente a decenas de vecinos, Esteban tomó el micrófono del consejo comunal y habló por primera vez en público desde la muerte de su esposa. «Sé lo que dicen de mí, que enloquecí, que me encerré, que perdí el juicio. Tal vez fue cierto, pero en medio de esa oscuridad llegó alguien que no me pidió nada, que no exigió explicaciones, que me curó con su silencio. Su nombre es Lucía. Y ese niño que lleva en su vientre es mi hijo. No lo duden más. Pero si quieren pruebas, miren cómo vuelvo a mirar». Lucía lo escuchaba desde la segunda fila. El pueblo, por primera vez, no murmuraba.
escuchaba. El juez local, presente entre la multitud, se levantó al final del discurso y pidió la palabra. He recibido la solicitud de prueba de paternidad. La he archivado, no por falta de evidencia, sino porque he visto lo que la ley aún no sabe medir: una familia verdadera. Al regresar a casa, Lucía encontró sobre su almohada un ramo de flores silvestres. Había una nota: ya no quiero defender lo que somos, quiero celebrarlo. Y esa noche, mientras el viento entraba por la ventana abierta, bailaron, no con música, con sus cuerpos, con sus silencios, con sus heridas abrazadas, y en cada paso, Lucía pensaba: estamos sobreviviendo, pero también estamos empezando a vivir. El amanecer de ese día trajo una luz tibia que se colaba entre las cortinas como una caricia. Lucía despertó primero. Se quedó observando a Esteban dormir con el rostro sereno, como un niño al que por fin nadie perseguía. Le acarició el cabello, el cuello, la cicatriz en la mejilla que había aprendido a amar, esa que alguna vez creyó dura y que ahora sabía que era apenas una grieta por donde entraba la luz. «Te amo más cuando estás en paz», le susurró, sin esperar que él la oyera, pero Esteban sonrió levemente, sin abrir los ojos. «Y yo te amo más cuando crees que no te escucho». Desayunaron en la galería, rodeados de limones frescos y el canto de los pájaros. Rosa servía el café con una sonrisa discreta. La paz no era total, pero sí real, y después de tanto, eso ya era un milagro. Esa tarde decidieron ir juntos al médico. Lucía se recostó sobre la camilla y Esteban le sostuvo la mano con fuerza. Cuando el aparato comenzó a emitir el sonido rítmico de un corazón pequeño, firme, galopando dentro de ella, ambos se miraron con los ojos brillantes. «¿Lo oyes?», susurró Lucía. «Es el sonido más valiente que he escuchado en mi vida», respondió Esteban. El doctor sonrió. «Todo está perfecto. Es fuerte, como ustedes». De regreso a casa, Esteban se detuvo frente al árbol más antiguo del jardín. «Aquí», dijo señalando el suelo. «Aquí quiero enterrarlo». Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Enterrar qué? Él sacó de su chaqueta una cajita de terciopelo. Dentro, una llave pequeña de hierro, envejecida por el tiempo. «Es la llave del cuarto donde guardaba los recuerdos de ella, de mi pasado. Lo cerré el día en que llegaste y no lo he vuelto a abrir. Pero no quiero que esta casa tenga puertas cerradas para ti, ni para nuestro hijo». Lucía sintió un nudo en la garganta. No por la llave, por lo que significaba. «¿Quieres enterrarla? Quiero sembrarla, como símbolo de lo que dejamos ir, para que crezca lo que somos». Juntos, cavaron un pequeño hueco bajo el árbol. Lucía colocó la llave entre sus manos, la besó suavemente y la cubrió de tierra. Luego, plantaron un arbusto de jazmín sobre ella. «Este será nuestro testigo», dijo él, «de todo lo que dejamos atrás y de todo lo que nos atrevemos a construir». Esa noche, en el ático, Esteban tocó el piano mientras Lucía escribía en su cuaderno. El niño pateaba levemente, como si también danzara con la música. Afuera, la luna llena bañaba los ventanales con su resplandor. Lucía se giró hacia él. «¿Sabes? Creo que ya no tengo miedo». Esteban dejó de tocar, caminó hacia ella, le acarició el rostro. «Yo tampoco. Y eso, Lucía, eso es lo más peligroso que le podemos ofrecer al mundo. Dos personas que ya no temen amar». El día siguiente trajo un aire denso, casi eléctrico. No había tormenta a la vista, pero el cielo tenía ese tono gris que anuncia los cambios. Lucía lo sintió en la piel, como una advertencia. Preparó té de manzanilla, se arropó con una manta y se sentó junto al ventanal del ático, observando cómo los árboles se mecían sin orden. Esteban estaba abajo, organizando unos documentos con el notario local. Querían dejar todo en regla, no para defenderse, sino para vivir en paz. Pero antes del mediodía, un carruaje oscuro se detuvo frente a la entrada principal. Esteban salió primero, alerta. Lucía bajó despacio, con una mano en el vientre y la otra sobre el pasamanos. De él descendió una mujer que no esperaban. «Madre», dijo Esteban sin aliento. Lucía sintió un escalofrío. La mujer era alta, elegante, con cabello recogido y un rostro que parecía cincelado por la exigencia. No traía equipaje, solo un bolso pequeño y una expresión indescifrable. «He venido a conocerla», dijo mirando directamente a Lucía. El silencio fue total. Lucía tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Bienvenida»,
No me des la bienvenida aún. No he venido a bendecir ni a maldecir, solo a ver con mis propios ojos lo que todos me han contado. Esteban intervino. No tienes derecho a venir a juzgar. No he venido a juzgarte, Esteban. He venido a entender en qué parte de ti está este cambio del que todos hablan. Y si esta mujer, dijo señalando a Lucía sin aspereza, es quien logró eso, entonces quiero saber por qué. Durante horas compartieron el mismo espacio con tensión contenida. Almorzaron juntos. La madre observaba cada gesto, cada palabra. Lucía hablaba poco, pero cuando lo hacía con firmeza. Habló de cómo lo conoció, de lo que vivió, de cómo reconstruyeron cada rincón de la casa con más amor que ladrillos. La madre de Esteban la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó, caminó hasta el piano, lo abrió, tocó una nota, una sola. Mi hijo no ha tocado este piano desde que su esposa murió, hasta ahora. Lucía se quedó quieta. No vengo a darte mi bendición, Lucía. No creo en esas cosas. Pero sí quiero darte algo que yo nunca supe ofrecer. Espacio. No interferiré. No hablaré contra ti. Porque lo que vi hoy en los ojos de mi hijo, no lo había visto nunca. Esteban, conmovido, la abrazó. Fue un abrazo seco, breve, pero lleno de historia. La mujer se marchó esa misma tarde sin grandes palabras. Antes de subir al carruaje, se volvió hacia Lucía. Cuídalo. Él sabrá amar, pero aún no sabe cuidarse. Lo cuidaré, a él, y a lo que crece dentro de mí. La madre asintió, y por primera vez sonrió. Una sonrisa leve, apenas un temblor en los labios, pero suficiente. Cuando el carruaje se perdió en el horizonte, Esteban abrazó a Lucía desde atrás. Pensé que nunca volvería a verla, y yo pensé que nunca podría enfrentar a alguien así, pero ahora sé que somos más fuertes que el miedo que nos dejaron. Esa noche, encendieron todas las lámparas de la casa, abrieron cada ventana, y dejaron que el aire circulara libre, como si todo lo estancado finalmente se hubiera marchado. La casa, ahora bañada de luz, parecía otra. Los cuadros ya no estaban cubiertos, las puertas ya no crujían de abandono, y en cada rincón, desde el ático hasta el jardín, se respiraba algo distinto. No era solo paz, era pertenencia, y en medio de esa transformación silenciosa, Lucía comenzó a sentir una ternura nueva hacia el tiempo. Ya no lo temía, no quería detenerlo, quería vivirlo. El embarazo seguía su curso con calma. Algunas noches, el niño pateaba con fuerza, como si también exigiera ser parte de esa historia. Esteban se acostumbró a dormirse con la mano sobre su vientre. A veces hablaba en susurros al niño, contándole cosas simples, cómo crecía el limonero, cómo Lucía dormía con una pierna fuera de la sábana, cómo pensaba enseñarle a nadar cuando fuera grande. Pero una tarde de domingo, mientras compartían una merienda bajo el porche, llegó una carta inesperada. No venía del juzgado, ni de los hermanos, ni siquiera del pueblo. Era de una mujer desconocida. Se llamaba Clara. Decía haber trabajado como enfermera en el norte, donde Esteban cuidó a su padre. La letra era temblorosa, pero clara. Señora Lucía, siento escribirle, pero no puedo guardar más este secreto. Esteban no fue solo cuidador, fue testigo de una confesión. Su padre, en su último delirio, habló de un incendio, un fuego provocado. Dijo que fue él quien ordenó manipular el coche donde murió la esposa de Esteban, que todo fue parte de una venganza familiar. Esteban no quiso escuchar más, pero usted debe saberlo, porque lo que arde en silencio también mata. Lucía sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Esteban estaba en la cocina. Ella subió al ático con la carta en la mano. Se sentó en la misma silla donde escribió tantas veces su historia. Leyó y releyó el mensaje. Minutos después Esteban apareció en la puerta. La vio pálida. Supo que algo había cambiado. ¿Qué pasa? Ella le entregó la carta. Lo observó mientras leía. Él no dijo nada durante un largo rato. ¿Es cierto?, preguntó finalmente. Esteban asintió, despacio. Lo supe el día que murió, me lo gritó entre delirios. Yo no quise creerlo. No pude. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me daba vergüenza. Porque temí que odiaras al hombre del que estoy hecho. Porque eso significaba que toda mi vida estuvo sostenida por una mentira más oscura de lo que pensé. Lucía se levantó, se acercó, lo tomó por el rostro. Tú no eres tu padre. Tú eres lo que elegiste ser desde que me defendiste en el barro. Eres quien enterró las llaves de su pasado.
No vamos a permitir que esa sombra entre aquí. Él la abrazó con una fuerza nueva, como si la culpa se deshiciera en sus brazos. Gracias, susurró, por no soltarme, incluso cuando tengo miedo de mí. Ya no te suelto, porque no eres solo un hombre roto, eres el hombre que quiere armarse cada día. Y esa noche, cuando tocaron juntos el piano por primera vez, Lucía comprendió algo. El perdón no es una palabra, es un hogar. El aire de la casa se había vuelto más liviano después de aquella noche, como si nombrar el dolor, ponerlo sobre la mesa, hubiera permitido que saliera por fin por alguna rendija del alma. Esteban dormía mejor, Lucía respiraba con más profundidad, y el niño, como si percibiera todo, se movía con suavidad en el vientre, como si nadara en aguas más limpias. Pero la paz verdadera no se construye sin pruebas finales. Una mañana, mientras Lucía colgaba ropa en el patio trasero, vio a Julián parado tras la reja. No vestía como antes, no traía papeles ni amenazas, solo una expresión extrañamente vulnerable. «No vine a pelear», dijo él, al ver que ella lo miraba con el ceño fruncido. «Entonces vete, porque aquí solo se queda quien quiere sanar». «He perdido todo», murmuró. «El apellido ya no me protege, ni el dinero, ni la herencia. La gente me escupe en la calle. El banco me embargó la casa». Lucía bajó lentamente la sábana que estaba colgando. Lo miró en silencio. «¿Y qué quieres de mí?» «Nada, solo entender. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo convertiste este desastre en algo vivo?» Lucía caminó hasta la reja. Apoyó las manos con calma. «No convertí nada, solo no me rendí. Y amé, incluso cuando dolía. ¿Y no te pesa?» «Claro que sí. Pero es un peso que el alma decide llevar cuando vale la pena». Julián bajó la vista. Por primera vez parecía roto de verdad. «Dile a Esteban que no lo odio. Solo no supe ser como él». «Díselo tú», respondió Lucía, «cuando estés listo. Aquí nadie cierra puertas». Y se marchó, dejando al hombre solo con su sombra por compañía. Esa tarde, Esteban encontró una carta sobre la mesa del comedor. Era de Julián. Pocas palabras, una disculpa sincera, una promesa de no volver a herir. Esteban la leyó varias veces. Luego la quemó en la chimenea. «No quiero conservar el pasado», dijo. «Quiero honrarlo quemándolo». Lucía sonrió. «¿Y qué haremos con todo este presente?» «Vivirlo, como si fuéramos los primeros en amar así». Esa noche comenzaron a preparar los papeles de registro civil. Esteban insistió en que el niño llevara su apellido desde el primer día, no como imposición, como acto de amor. También escribieron juntos su testamento. Dejaron por escrito todo lo que habían construido. Lo firmaron entre risas, diciendo que ojalá no hiciera falta en mucho tiempo. Pero en medio de esa estabilidad, Lucía sintió un pequeño dolor en el costado. No era grave, pero era nuevo. Esteban notó cómo su respiración cambiaba. «¿Estás bien?» «Sí, es solo como una presión, como si el cuerpo ya supiera que se acerca el momento». Y él, con ternura, la llevó al sillón del ático. Le frotó la espalda, le trajo agua, le cantó en voz baja una melodía sin letra. Lucía cerró los ojos. «Estoy lista, para lo que venga, contigo». Y por dentro, el niño seguía creciendo, esperando también su tiempo. El cambio fue súbito. Lucía despertó en medio de la noche con un dolor profundo en la espalda baja, una contracción que la partió por dentro como un relámpago de carne. No gritó, solo se incorporó lentamente, buscó a Esteban con la mirada y lo llamó con un susurro. «Esteban, creo que ya es hora». Él se despertó de inmediato. No preguntó, no dudó. La tomó entre los brazos con una calma que no era ausencia de miedo, sino la certeza de quien ya ha esperado mucho por ese momento. Rosa, que dormía en la planta baja, subió en bata al escuchar el alboroto. Al ver los ojos de Lucía entendió. «Llamaré a la partera. Tú respira, niña. Todo va a ir bien». Las horas siguientes fueron una mezcla de silencio, jadeos y agua caliente. El cuarto del ático se convirtió en un santuario improvisado. Esteban no se movió de su lado. Sostenía su mano con fuerza, le secaba el sudor de la frente, le hablaba con palabras suaves, a veces sin sentido, pero cargadas de amor. «Estás aquí, amor. Estás haciéndolo. Eres fuego, Lucía. Eres vida». Lucía se aferraba a su voz como a una cuerda en medio de una tormenta. Gritó una sola vez, fuerte, doloroso, real.
luego vino la pausa, luego el temblor, y de pronto el llanto del niño llenó la habitación como un canto salvaje, un sonido nuevo, un grito que rompía el silencio del pasado. La partera lo levantó con cuidado. «Es varón», anunció con una sonrisa tierna y fuerte como el roble. Lucía lloró en silencio, no de dolor, de alivio, de milagro. Esteban cayó de rodillas al verlo. No dijo nada, solo lo tomó entre sus brazos y lo acercó al pecho de Lucía. «Hola», susurró. «Hola, hijo mío». Ella lo miró, exhausta, desbordada, y dijo: «Se va a llamar Manuel, como el nombre que soñé cuando aún no sabía que era real». Esteban besó su frente, luego besó al niño, luego besó su propia mano como quien jura algo eterno. Esa madrugada, los tres durmieron juntos, el niño entre los dos, el cuerpo aún temblando, pero el alma en paz. Rosa los observó desde la puerta y volvió a cerrar despacio. Sabía que esa familia había nacido no solo en sangre, sino en guerra, y por eso valía el doble. Al amanecer, el invernadero floreció más que nunca, como si también celebrara, como si la casa entera, con todas sus heridas, por fin pudiera decir: «Ahora sí, somos hogar». Los días que siguieron al nacimiento de Manuel fueron como una brisa después de la tormenta. La casa se llenó de sonidos nuevos, llanto suave, risas contenidas, pasos ligeros durante la madrugada. Esteban se convertía en padre en cada gesto, en cada mirada atenta, mientras Lucía amamantaba, en cada pañal cambiado con torpeza y orgullo. Lucía, aunque agotada, brillaba. No era la luz de la juventud, era otra cosa. Era la luz de quien ha tocado el abismo y ha vuelto cargando vida. Cada mañana, Rosa les traía infusiones y pan caliente, y al mediodía, Esteban los llevaba al invernadero como si aquel rincón fuera un templo donde bautizar el presente. Pero no todo era ternura. Una tarde, mientras Esteban paseaba con el niño dormido sobre el pecho, recibió una carta del norte. Era del abogado de su padre. En ella se le notificaba que una propiedad le pertenecía ahora, una finca lejana donde el padre había crecido. Pero el mensaje no venía solo. Incluía también un cuaderno, encontrado entre los objetos personales del anciano. Esteban lo leyó en silencio. Luego subió al ático y se lo mostró a Lucía. «¿Qué es?» «Es el diario de mi madre». Lucía lo tomó entre sus manos. Las primeras páginas eran dulces, llenas de esperanza, escritas por una mujer que soñaba con una vida tranquila. Pero conforme avanzaban se tornaban oscuras. Hablaba de violencia, de miedo, de silencios forzados y de cómo en medio de esa cárcel dorada su único refugio era Esteban, su pequeño, al que protegía de todo lo que no podía nombrar. Lucía lo cerró. Respiró hondo. «Tienes que ir a esa finca, a cerrar ese ciclo. ¿Y si no vuelvo el mismo? Entonces vuelve otro. Pero no sigas cargando historias que no viviste. Ve y vuelve con las tuyas». Esa noche, mientras Manuel dormía en su cuna, Esteban le cantó una canción de cuna antigua. Tenía la voz temblorosa. Lucía lo observaba desde la cama. «Prometo no desaparecer esta vez. Prometo que lo que encuentre allá no me quitará lo que somos». Ella asintió. «No temo que te vayas. Temo que no vuelvas a tiempo para ver cómo empieza todo de nuevo». Esteban partió al amanecer, con el diario en una mano y una flor del invernadero en el bolsillo. No miró atrás, porque sabía que lo importante ya lo llevaba dentro. Lucía, mientras tanto, reorganizaba la casa, pero no para esperar, sino para recibir, porque sentía que el verdadero regreso aún no había ocurrido, que faltaba una pieza, un reencuentro no con alguien, sino con él mismo. Y mientras Manuel dormía contra su pecho, ella le susurró: «Tu padre está aprendiendo a volver, y nosotros vamos a enseñarle cómo se hace». Esteban llegó a la finca 2 días después, solo, con el polvo del camino en los hombros y el corazón hecho un ovillo. El lugar estaba abandonado, rodeado de árboles torcidos y ventanas rotas, pero la estructura aún resistía, como si el odio que allí se vivió también hubiera solidificado los cimientos. Entró sin prisa. Cada rincón olía a infancia mal contada, a ecos mal enterrados. En el cuarto principal encontró un retrato de su madre, joven, embarazada de él. Sonreía, pero sus ojos estaban tristes. Esteban lo bajó con cuidado, lo apoyó en el suelo. Luego abrió el diario una vez más y se sentó en el centro de la habitación. Leía en voz baja,
como si leyera para ella, como si por fin alguien la escuchara. La última página tenía una frase que nunca había visto antes. Estaba escrita con tinta más suave, quizás una noche antes del final. Si alguna vez lees esto, hijo mío, perdona a tu padre, no por él, por ti, para que tu hijo no cargue un alma que no es suya. Esteban cerró el diario. Lloró, no como antes, con rabia o impotencia. Lloró con ternura, con aceptación. Luego salió al jardín seco, tomó una pala vieja y cavó. Enterró el diario bajo un limonero olvidado. Junto a él, colocó la flor que Lucía le había dado antes de partir. «Te dejo aquí», dijo en voz baja, «no para olvidarte, para soltarte». Al día siguiente, regresó. Cruzó el mismo camino polvoriento, pero esta vez, cada paso lo sentía más ligero, como si su sombra caminara 1 metro atrás. Cuando llegó a casa, era de madrugada. No quiso hacer ruido. Subió directo al ático. Allí estaban, Lucía, dormida en la mecedora, con Manuel en brazos, como una escultura de vida que lo había estado esperando sin apurar el reloj. Se acercó despacio, acarició el cabello de Lucía. Ella despertó sin sobresalto. «Volviste», susurró. «Volví otro, pero para ser contigo el mismo». Ella lo abrazó sin palabras. Luego le colocó al niño en los brazos. Esteban lo sostuvo como si fuera la primera vez. Manuel abrió los ojos y lo miró sin miedo. «Ahora sí», dijo Esteban, «ahora soy libre para amarlo como se merece». Y en esa madrugada, entre pañales, olor a leche y suspiros entrecortados, nació algo nuevo. No era una familia, era una nueva historia, una sin cadenas. Lucía se recostó junto a él, y por primera vez en mucho tiempo, Esteban cerró los ojos sin necesidad de vigilar el mundo. La mañana siguiente amaneció con un sol limpio, de esos que no gritan, pero abrazan. En la casa, el silencio no era ausencia de sonido, era paz. Manuel dormía entre respiraciones profundas. Lucía tejía en el porche, y Esteban plantaba nuevas flores en el borde del jardín, jazmines, bugambilias, margaritas silvestres. Quería que todo lo que floreciera ahora naciera sin dolor, pero cuando todo parece calmo, es cuando la vida pone a prueba la raíz. Una vecina llegó corriendo desde el pueblo, traía una carta. No tenía sello, no tenía remitente, solo una hoja, escrita a máquina. Esteban de Valverde, hemos reabierto la investigación sobre la muerte de su esposa. Nuevas pruebas indican que no fue un accidente. Se le citará a declarar. Lucía lo vio desde la distancia. Mientras leía, notó cómo su cuerpo se tensaba, cómo su rostro en un solo segundo envejecía 3 años. «¿Qué pasa?», preguntó al acercarse. Él le extendió el papel sin decir palabra. Lucía lo leyó. Luego levantó la vista. «¿Qué significa esto?». «Significa que alguien quiere seguir hiriéndonos, que no basta con lo que construimos, que el pasado, una vez más, quiere arañarnos». Lucía respiró hondo. «Entonces enfrentémoslo, como hicimos con todo. No quiero arrastrarte». «Esteban», dijo ella tomándole la mano, «si hay algo que este hijo nos enseñó, es que ya no hay yo y tú, hay nosotros». Esa noche buscaron todo lo que había quedado guardado de esos años oscuros. Cartas, fotos, reportes médicos. Rosa ayudó a clasificar todo. No hablaba, pero sus ojos decían lo suficiente. Estaba con ellos. Siempre lo había estado. Días después, acudieron a la fiscalía del distrito. Lucía entró con el niño en brazos. Esteban, tomado de su mano. La imagen de los 3 juntos desarmó a quienes aún dudaban. El fiscal era joven, profesional, pero al verlos no pudo evitar una pausa. «Señor de Valverde, hay un testigo nuevo, un antiguo mecánico que afirma haber recibido órdenes para revisar el coche días antes del accidente. No hay prueba directa aún, pero si usted tiene algo más que aportar». Esteban sacó un documento. Era una copia del diario de su madre. Había dejado una parte sin enterrar, aquella donde se hablaba de secretos de familia, de acuerdos oscuros, de la forma en que su esposo callaba con dinero todo lo que no podía controlar con palabras. «No quiero venganza», dijo Esteban, «solo verdad, no por ella, por nosotros». El fiscal asintió, tomó nota, dijo que lo llamarían de nuevo. Al salir, Lucía le entregó a Manuel. «Si el mundo va a seguir probándonos, que lo haga, pero que sepa que no tenemos miedo». Esteban lo alzó, miró a su hijo, luego a ella, «porque la verdad ya no nos separa, nos une,
y aunque sabían que el camino aún guardaba espinas, también sabían que por fin caminaban con los pies descalzos, sin temor a la herida. Los días posteriores a la declaración fueron extraños. La calma en la casa seguía, pero había una tensión sutil en el aire, como si cada risa fuera un acto de valentía. Lucía lo notaba en la forma en que Esteban tocaba el piano, con más pausa, más peso en los dedos, como si cada nota ocultara una pregunta. Una tarde, mientras Lucía le daba de comer a Manuel en el invernadero, Esteban se sentó a su lado y la observó en silencio. ¿Crees que un amor como el nuestro nació del dolor? Ella levantó la vista, le sostuvo la mirada. No, creo que nació a pesar del dolor, y por eso vale el doble. Esteban asintió. Luego sacó una hoja doblada de su bolsillo. Me han citado de nuevo. Esta vez podría ser como testigo clave, o como sospechoso. Todo depende de cómo se interprete mi silencio de todos estos años. Lucía tragó saliva. ¿Y qué vas a hacer? Lo que no hice antes, hablar, con todas las letras, sin miedo. Ella lo tomó del rostro. Entonces hazlo, y si decides cargar una culpa que no es tuya, no lo harás solo. Esa noche prepararon todo por si debían partir. Rosa los ayudó a empacar. Manuel dormía, ajeno a los sobresaltos, protegido por brazos que ya sabían cómo resistir la vida. Al día siguiente, en la ciudad, Esteban se presentó ante un tribunal menor. Lucía lo acompañó. Vestía un vestido blanco con flores azules, su cabello recogido y una expresión de madre que nadie se atrevía a desafiar. El juez fue directo. Señor de Valverde, ¿por qué nunca denunció que su esposa había recibido amenazas? ¿Por qué cayó sobre la confesión de su padre? Esteban respiró hondo. Porque tenía miedo. Miedo de perder lo poco que creía tener. Pero luego la conocí a ella, señaló a Lucía. Y entendí que la única herencia que vale es la que se deja con verdad. Contó todo. Cómo había descubierto la manipulación del vehículo. Cómo su padre, en su lecho de muerte, se lo confesó entre delirios. Cómo enterró todo eso por vergüenza. El juez escuchó sin interrupciones. Al final, tras una pausa larga, habló. Lo que usted hizo no fue legalmente delito. Fue cobardía humana. Pero tuvo el coraje de enfrentar la herida. Eso no lo hacen todos. Lucía lo miraba con los ojos húmedos. No de temor, de orgullo. Salieron del tribunal con la frente alta. Esteban no había sido condenado. Pero más importante aún, no había vuelto a esconderse. Esa noche, bajo las estrellas, sentados en el jardín, Lucía lo abrazó por la espalda. Ahora sí eres libre, por dentro, por fuera, para siempre. Él cerró los ojos, apretó su mano, y tú me diste las alas, y el motivo para volar. Y en medio del silencio, Manuel rió por primera vez. No un balbuceo, una risa limpia, como si supiera que su historia ya no empezaba con dolor, sino con verdad. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Desde el juicio, la gente miraba distinto a Esteban, ya no como el viudo encerrado en su dolor, ni como el hombre que vivía en las sombras de una casa vieja. Ahora lo veían como alguien que se levantó, habló y decidió no callar más. Y eso, para algunos, era incómodo, para otros, inspirador. Lucía, por su parte, seguía caminando al mercado con la cabeza en alto. No porque necesitara demostrar algo, sino porque ya no debía esconder quién era. En su mirada había una claridad nueva, como si cada paso dijera, he vivido, he amado, y no me arrepiento de nada. Una mañana Manuel se despertó con fiebre, nada alarmante, pero era su primera enfermedad. Esteban se puso nervioso, buscaba el termómetro, los pañales, las mantas. Lucía, en cambio, lo tomó con calma, como si la maternidad le hubiera dado una sabiduría silenciosa. Va a estar bien, le dijo. Solo necesita calor y descanso, como nosotros. Esteban se sentó junto a ella. La observó mientras amamantaba al niño, mientras le cantaba una melodía inventada, mientras le mojaba la frente con un paño tibio. «¿Sabes que eres el milagro que no supe pedir?», murmuró él. Lucía lo miró con una ternura profunda. «Y tú eres el milagro que llegó roto. Y me enseñó que amar no es arreglar, es acompañar». Esa tarde, el invernadero se llenó de visitas. Vecinos, curiosos, mujeres que antes la juzgaban, ahora preguntaban por el parto, por los pañales de tela, por las flores que cultivaba. Incluso el cura del pueblo fue a bendecir la nueva cuna, sin pedir explicaciones. Una señora mayor, de voz ronca,
Le dijo a Lucía al oído: «No sé cómo lo hiciste, pero hiciste florecer a ese hombre y a esta casa». Lucía sonrió. «No lo hice sola. Él también me regó el alma». Al atardecer, Esteban le propuso algo inesperado. «Quiero abrir la casa, convertirla en un espacio para otras mujeres como tú, que lleguen con miedo y se vayan con raíz». Lucía lo miró, emocionada. «¿Estás seguro? Nunca estuve tan seguro de algo. Esta casa fue cárcel, después refugio. Ahora quiero que sea semilla». Esa noche escribieron juntos los primeros bocetos de un proyecto que aún no tenía nombre, pero tenía alma, una fundación, un hogar de paso, un invernadero de almas. Rosa, al enterarse, no dijo nada. Solo dejó sobre la mesa su delantal y se acercó a Lucía. «Enséñame a plantar, quiero empezar de nuevo también». Lucía la abrazó, y así, en esa casa donde antes reinaban los fantasmas, comenzaron a llegar voces nuevas, risas nuevas, lágrimas distintas, no de dolor, de sanación. Manuel, ya sin fiebre, dormía en su cuna. Afuera, el jazmín florecía, y Esteban, sentado frente al piano, tocaba sin tristeza, tocaba como quien, por fin, ha llegado a casa. Los meses siguientes fueron una danza serena entre rutina y renovación. La casa se convirtió poco a poco en un nido abierto. Llegaban mujeres jóvenes con historias que pesaban como piedras, algunas embarazadas, otras golpeadas por la vida, todas buscando un sitio donde pudieran respirar sin miedo. Lucía las recibía una por una, no como salvadora, como igual. Les mostraba el invernadero, el ático, el rincón del piano. Les hablaba con voz baja y firme, como quien dice: «Aquí no te juzgamos, aquí te esperamos». Esteban restauraba habitaciones, pintaba ventanas, instalaba lámparas suaves. A veces cargaba baldes de agua, a veces simplemente se sentaba junto a alguna de ellas en silencio, como aprendió que debía hacerse cuando no hay palabras que curen. «¿No te cansa?», le preguntó Lucía una noche mientras organizaban mantas. «Me da vida», respondió él. «Es como si cada ladrillo que pongo fuera un perdón más a mí mismo». Manuel crecía entre flores, leche tibia y voces femeninas que le enseñaban que el amor no tiene una sola forma. Aprendió a caminar con los pasos de Rosa, siguiéndolo de cerca, y dio su primera palabra entre risas en el porche: «Mamá». Lucía lloró cuando lo escuchó, no porque dudara de serlo, sino porque, por primera vez, el mundo entero la nombraba sin herida. Un día, una joven llamada Camila llegó con el rostro morado y el alma hecha trizas. Lucía la sentó frente al limonero, le dio un cuaderno y le dijo: «Escribe, no importa si duele. Lo que se escribe empieza a dejar de sangrar». Camila escribió durante semanas, luego ayudó a pintar el ala norte, luego aprendió a sembrar claveles, y un día, sin que nadie se lo pidiera, cantó. Fue entonces cuando Lucía entendió algo profundo. No estaban dirigiendo una casa, estaban sembrando esperanza. Esteban, observando a Manuel jugar con tierra y hojas secas, dijo: «Este niño va a crecer, sabiendo que la fortaleza no viene del poder, sino de la ternura». Y Lucía respondió: «Y va a aprender que el amor no se hereda, se cultiva». Esa noche, mientras llovía suavemente, reunieron a todas en el salón, encendieron velas. Rosa leyó un poema, Camila cantó, Esteban tocó una melodía suave, y Lucía habló. «No prometemos salvar a nadie, pero aquí, en esta casa, nadie se hunde sola. Si caes, caemos contigo. Si ríes, reímos contigo. Y si alguna vez creíste que no eras digna de amor, este techo te recuerda que sí lo eres, porque fuiste sembrada en el dolor, pero floreces con nosotras». Hubo lágrimas, abrazos y un silencio lleno de respeto. Y mientras Lucía dormía esa noche, Esteban escribió en el cuaderno de la biblioteca una última frase: «Ella fue mi redención, y juntos fuimos la redención de muchos». El día amaneció con una claridad especial. No era solo la luz del sol, era algo más, una especie de calma extendida, como si el universo entero se hubiese detenido un momento para observar lo que allí, en esa casa al borde del pueblo, se había transformado. Lucía se despertó temprano, caminó descalza hasta el invernadero con Manuel en brazos.
El niño, ya más grande, señalaba las flores con asombro, tocaba las hojas, escuchaba los pájaros, reía con esa risa limpia que solo los niños conocen. Esteban la encontró allí entre los helechos, rodeada de madres, de hermanas, de mujeres que no compartían sangre pero sí cicatrices. Se acercó por detrás, le rodeó la cintura y apoyó la frente en su hombro. «Hoy hace un año», le susurró. Lucía no necesitó preguntar a qué se refería, lo sabía. Un año desde que él la encontró en el barro, un año desde que cambió su historia para siempre. «¿Creíste alguna vez que llegaríamos hasta aquí?», preguntó ella. «Nunca. Y sin embargo, no puedo imaginar otro final». Rosa preparó una comida especial, no como celebración, como agradecimiento. Las mesas del jardín se llenaron de platos compartidos, de risas cruzadas, de niños jugando con tierra, de mujeres contando anécdotas que antes les avergonzaban y que ahora las hacían fuertes. Camila leyó un fragmento de su diario frente a todas. Su voz no temblaba ya. «Llegué aquí pensando que mi historia había terminado, pero me enseñaron que a veces el comienzo llega cuando uno cree que no queda nada». Lucía se levantó, caminó entre las mesas, tomó la mano de Esteban, lo miró a los ojos. «Quiero decir algo», anunció con el corazón en la garganta. «Esta casa ya no es la casa de los Valverde, tampoco es la mía. Esta casa es de quienes la llenan de vida, de quienes se atreven a renacer entre sus muros. Y si algún día yo no estoy, si alguna vez esta historia se apaga, les ruego una sola cosa, que nunca cierren las puertas». Hubo aplausos, lágrimas, silencio. Esa noche, Esteban y Lucía se sentaron en el porche, viendo el cielo estrellado, Manuel dormido entre ellos. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó él. «No lo sé», respondió ella, «pero sé que lo hicimos con amor, y eso siempre es correcto». Él la abrazó. «Gracias por salvarme, gracias por dejarte salvar». Y en ese último instante, cuando el viento sopló entre las hojas del limonero y la casa susurró en su lengua de madera y recuerdos, quedó claro que no era el fin. Era apenas el principio de una vida que, por fin, valía la pena ser contada.